Próximo acero si aún no estoy muy seguro si se puede clasificar como un acero en particular, pero lo he metido ahí para que esté y ya está. Y es lo que es el acero de superficie endurecida. ¿Eh? Este acero lo llaman en inglés Case Hardened Steel, ¿vale? Y es el siguiente paso evolutivo después del acero laminado y el acero colado, y que es un acero que existe por norma general en dos tipos, ¿vale? El primer tipo es lo que se denomina el verdadero acero de superficie endurecida y que es un acero que puede ser laminado o puede ser colado. Y al que se le ha añadido a la superficie un tratamiento que, si no me equivoco, de carbono, y lo han trabajado con enfriamiento, calentamiento, no sé, no soy metalúrgico o algo así, da igual. Todo eso tiene como resultado que yo tengo una placa de acero laminado o de acero colado, pero donde la superficie es más dura. ¿Eh? La pega está en que según tengo yo entendido, lo que es ese proceso de endurecimiento solo llega hasta una cierta profundidad en el blindaje en la placa de acero. O sea, puede llegar solo hasta una cierta profundidad, ¿vale? Y según tengo entendido, no es mucho, son solo 2 milímetros o algo así, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos 2 milímetros me suben la dureza mucho, ¿no? Entonces, lo que es el acero de superficie endurecida tiene dos grandes ventajas, que la vamos a ver. La primera es que me permite hacer un blindaje, o sea, me permite desarrollar una placa de blindaje con un acero más fácil de trabajar, ¿no? Y luego al aplicarle esa dureza, o sea, ese tratamiento, consigo más dureza. O sea, estoy haciendo un poco trampas, porque estoy utilizando un acero más blandito para que sea más fácil trabajar, pero luego, gracias a ese tratamiento, consigo subir la dureza, ¿no? Entonces, un ejemplo fueron unas placas de blindaje que sacó la empresa Vickers Armstrong durante la década de los años 30. Eran eran unas placas con un grosor de 2 centímetros, ¿no? Al que se le había aplicado o sea, eran placas de acero laminado de 20 milímetros al que se le habían aplicado ese endurecimiento de la superficie. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que la placa de acero en sí tenía 400 en la escala de Brinell, pero la superficie endurecida me daba 600, ¿no? Entonces, eso es como si yo cogiese una placa de acero de alta dureza y una placa de acero laminada y las pusiese juntos, ¿no? Otro ejemplo que vemos muy bien es el Panzer 3M, que también tiene una placa de blindaje adicional de 20 milímetros, y también ha recibido un endurecimiento de la superficie. Y como podemos ver, aquí vemos ya de nuevo el mismo problema que habíamos visto antes. Debido a este endurecimiento de la superficie, ya tengo problemas con la sujeción de la placa de acero. Y como podemos ver en estas imágenes, vemos aquí el frontal del 3M y vemos aquí en círculos rojos que esa placa de acero adicional que han colocado en el frontal la han tenido que sujetar con tornillos. ¿Eh? Muy bien. Todo esto, este tipo de acero con superficie endurecida tiene también mayores propiedades con respecto a la protección por dos motivos, porque junta
el punto bueno de los blindajes de alta dureza con los puntos positivos de los aceros más blandos como el acero colado. Entonces eso conlleva a una especie de efecto duro flexible, que lo vamos a ver luego más a continuación con más detalle, pero no vamos a desviarnos, vamos a seguir por aquí y luego volveremos otra vez a tratar ese tema. Primero quiero tratar lo que son los aceros en sí, luego ya trataremos cómo funciona exactamente la protección, ¿vale? Luego hubo el segundo tipo de acero, que son los que se llaman aceros dúplex, ¿eh? Y que es un acero que en términos de propiedades y todas esas cosas es muy similar al acero con superficie endurecida, pero lo que aquí lo único que hace es que usa una placa de alta dureza y una placa con acero más blando, la ponen juntas y lo laminan, por así decirlo, ¿no? Y el gran puntazo que tiene es que no es un motivo muy distinto, porque aquí hay que tener un detalle muy importante, una diferencia fundamental. Si yo utilizo una placa de alta dureza, y la pongo junta con una placa con un acero más blando, pues tengo estos dos aceros así, están juntos, pero y cada uno tiene sus propiedades propias, pero no ayuda mucho. Pero más allá no consigo mucho más. Pero si yo utilizo un acero dúplex, ¿qué es lo que pasa? Que con el acero dúplex no solo los junto, sino que los paso por el rodillo y por así decirlo, los fusiono, ¿no? Ese efecto de fusión tiene también unas propiedades muy buenas porque al utilizar, si yo utilizo dos placas de acero separadas y la primera placa de todo el recibe un impacto y se rompe, porque eso es lo que muchas veces ocurre, pues entonces, si en el peor de los casos se rompe, esa placa de acero ya no me sirve, por así decirlo, ¿no? Entonces ya solo me sirve la que está detrás. Pero si lo hago en versión dúplex, donde lo fusiono, si esa primera placa se rompe, no pasa nada porque está siendo sujetada por la segunda placa de acero más blanda. Y entonces ese efecto de rompimiento tiene un efecto mucho menos negativo en las propiedades de la protección. O sea, eso sigue aguantando muy bien, ¿no? Y, en fin, sí, aguanto muy bien. ¿Cuál es el punto positivo de estas placas, ¿no? El punto negativo es que obviamente es más caro, es más complicado porque tengo que juntar esas placas de distintos grosores, tengo que fusionarlas, por así decirlo. Y claro, eso hace el asunto más caro, más complicado de desarrollar, todas esas cosas, ¿no? Otra desventaja que también había es que acero dúplex solo se podían hacer, o sea, no se podía hacer placas con un gran grosor, ¿no? Entonces, el acero dúplex no era realmente viable para tanques más pesados y por lo tanto es un tipo de acero que está más presente en vehículos, en vehículos más ligeros, ¿no? Más tarde se consiguió mejorar el proceso de metalurgia, los aceros, las propiedades del proceso de trabajar de desarrollo y se consiguieron placas de acero dúplex con mayor grosor, que podrían haber sido usados para ataques pesados también, pero esas placas ya llegaron tan tarde que ya por entonces ya no eran relevantes porque ya se había desarrollado otros tipos de blindajes que daban mejores opciones. Entonces, una de las famosas empresas que utilizaba
este tipo de acero, fue la empresa brasileña Enguesa, y estuvo utilizando ese tipo de acero en sus vehículos, ¿no? Como por ejemplo el E3 Jararaca, entre otros, ¿no? Y claro, eso ofrecía, por ese mismo grosor, ofrecía una protección mucho mayor.